Estimados estudiantes, hoy en clase de matemática hablaremos sobre las medidas de longitud. Destrezas a desarrollar. Utilizar las unidades de medida de longitud, el metro y sus submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, en la estimación y medición de longitudes de objetos de su entorno. Realizar conversiones simples de medida de longitud del metro a sus submúltiplos. Nos preguntamos, ¿qué es la longitud? La longitud es la distancia entre dos puntos. Así podemos medir, por ejemplo, la distancia que existe entre el cantón Loja y el cantón Catamayo. La distancia entre dos puntos. La altura de una persona. Los instrumentos de medida. Hoy vamos a conocer cuáles son los instrumentos que nos permiten medir la longitud. El metro, instrumento que sirve para medir longitudes mayores en metros o centímetros. Les presento al metro. La regla, instrumento que sirve para medir longitudes pequeñas en centímetros y milímetros. ¿Qué es el metro? El metro es una de las unidades básicas del sistema internacional. Se mide a través de la longitud. Su símbolo es M. Hoy vamos a conocer múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Vamos a comparar las dos medidas. Como podemos observar, aquí tenemos los múltiplos, son medidas mayores que el metro y los submúltiplos son medidas menores que el metro. Vamos a conocer cuáles son las equivalencias del metro. Un metro es igual a 10 decímetros, a 100 centímetros y a 1000 milímetros. Ahora conozcamos a los submúltiplos del metro. Para medir longitudes menores que el metro utilizamos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Decímetro. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, cada parte es un decímetro. Su símbolo es dm. Identifiquemos en sus reglas el decímetro. Muy bien, un decímetro es igual a 10 centímetros y a 100 milímetros. Y continuamos con los centímetros. Si dividimos un metro en 100 partes iguales, cada parte es un centímetro. Su símbolo es cm. Identifiquemos el centímetro en nuestras reglas. Muy bien, un centímetro es igual a 10 milímetros. Continuamos con los milímetros. Si dividimos un metro en 1000 partes iguales, cada parte es un milímetro. Su símbolo es mm. Identifiquemos los milímetros en nuestras reglas. Luego de haber conocido los submúltiplos del metro, los invito a realizar conversiones de las medidas mayores a las medidas menores. Pero antes de continuar, recordemos la multiplicación por 10, por 100 y por 1000, porque serán nuestras aliadas. Ah, ya sé por qué son nuestras aliadas. Porque para realizar las conversiones de las medidas de longitud de mayor a menor, multiplicamos por 10, por 100 y por 1000. Multiplicar por 10, 100 y 1000. Si multiplicamos por 10, tenemos que añadir un 0 a la derecha del número por el que multiplicamos. Por ejemplo, 5 por 10 igual a 50.
hemos agregado un 0 a la derecha. Si multiplicamos por 100, tenemos que añadir 2 ceros a la derecha del número por el que multiplicamos. Por ejemplo, 24 por 100 igual 2400. Agregamos ya 2 ceros a la derecha. Y finalmente las multiplicaciones por 1000. Si multiplicamos por 1000, tenemos que añadir 3 ceros a la derecha del número por el que multiplicamos. Por ejemplo, 8 por 1000 es igual a 8000 y agregamos los 3 ceros a la derecha. Llegó el momento de realizar nuestras conversiones. Para pasar de metros a decímetro, multiplicamos por 10. Por ejemplo, 8 metros quiero convertir a decímetro. 8 multiplicamos por 10 y nos da que en 8 metros hay 80 decímetros. Para pasar de metros a centímetros, multiplicamos por 100. Por ejemplo, 9 metros quiero saber cuántos centímetros hay. Al 9 multiplicamos por 100 y nos queda que en 9 metros hay 900 centímetros. Para pasar de metros a milímetros, multiplicamos por 1000. Por ejemplo, en 4 metros, ¿cuántos milímetros hay? En 4 metros multiplicamos por 1000 y nos da que en 4 metros hay 4000 milímetros. Para facilitarnos estas conversiones, les presento a nuestra aliada que será nuestras graditas. Cuando saltamos una sola vez, multiplicamos por 10. Cuando realizamos 2 saltos, multiplicamos por 100. Y cuando realizamos 3 saltos, multiplicamos por 1000. Ahora, mis queridos niños, ustedes me van a ayudar a identificar las medidas de los siguientes objetos, pero en milímetros. Observen bien. Empecemos. ¿Cuántos milímetros tiene el sacapuntas? Muy bien, el sacapuntas tiene 30 milímetros. Continuamos con el siguiente objeto. ¿Cuántos milímetros tiene el clip? Muy bien, 50 milímetros. Y con nuestro último objeto, ¿cuántos milímetros tiene la tijera? Perfecto, 70 milímetros. Ahora vamos a observar los siguientes objetos y de igual forma vamos a identificar sus medidas, pero en centímetros. Empecemos. ¿Cuántos centímetros tiene la tijera? Muy bien, 4 centímetros. Continuamos. Observemos bien. ¿Cuántos centímetros tiene nuestro borrador? Perfecto, 6 centímetros. Y con nuestro último objeto, ¿cuántos centímetros tiene nuestra grapadora? Muy bien, 10 centímetros. Llegó el momento de saltar en nuestra gradita, que nos ayudará para realizar las siguientes conversiones. Empecemos. En 4 metros, ¿cuántos centímetros hay? De metros a centímetros realizamos 2 saltos, lo que significa que multiplicamos por 100. 4 por 100, ¿cuánto es? Muy bien, entonces quiere decir que en 4 metros hay 400 centímetros. Continuamos. 15 decímetros. ¿Cuántos centímetros hay? De decímetros a centímetros realizamos un salto, lo que significa que multiplicamos por 10. 15 por 10, ¿cuánto es? Muy bien, 15 decímetros es igual a 150 centímetros. Continuamos con nuestro siguiente ejercicio. 2 metros, ¿cuántos milímetros hay? De metros a milímetros realizamos 3 saltos, lo que significa que multiplicamos por 1000. 2 por 1000, ¿cuánto es? Muy bien, en 2 metros hay 2000 milímetros. Continuamos. 20 decímetros. ¿Cuántos milímetros hay? De decímetros a milímetros
realizamos 2 saltos y recuerden, cuando saltamos 2 veces, multiplicamos por 100. Entonces, 20 por 100, ¿cuánto es? Muy bien, en 20 decímetros hay 2000 milímetros. Y finalizamos con nuestro último ejercicio. En 80 metros, ¿cuántos decímetros hay? De metros a decímetros realizamos un salto. 80 por 10, ¿cuánto es? ¡Excelente! Entonces quiere decir que en 80 metros hay 800 decímetros. Y nos vemos, mis queridos niños, en una próxima clase. Y recuerden, el mundo ya cambió y el APC con él.